Esta pareja adopta al primer robot capaz de amar, esto porque su verdadero hijo se encuentra criogenizado a causa de una enfermedad. En un principio el robot comienza a darles lo que tanto anhelaban, un poco de amor. Sin embargo, cuando su hijo real se despierta de manera milagrosa, la situación en la familia comienza a ponerse tensa, tanto que los padres deciden abandonar al robot. Sin embargo, a pesar de tener su corazón electrónico roto, el amor incondicional de la inteligencia artificial lo impulsará a hacer lo que sea necesario para volver con su mamá. Sin embargo, quizás se encuentre con una gran decepción. Y hablando de tecnología, ¿alguna vez has soñado en diseñar videojuegos? Bien, pues ahora es más sencillo que nunca gracias a EVAC, la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología, quienes ahora mismo tienen un excelente curso de Unity, uno de los motores de videojuegos más fáciles e intuitivos. Los cursos son impartidos por verdaderos expertos y los puedes tomar a tu ritmo. Lo mejor es que son cursos prácticos, y la cereza del pastel es que al final te conectan con reclutadores profesionales para encontrar trabajo. EVAC nos está otorgando 55% de descuento con mi código que es válido para cualquier otro de sus cursos, por ejemplo cursos de programación, ilustración, marketing e incluso Unreal, otro motor de videojuegos en el que diseñaron juegos como Fortnite. No dejen pasar la oportunidad y entren al link en la descripción, elijan un curso y aprovechen mi código. Muchas gracias a EVAC por patrocinar este video, ahora continuemos. Verán, en un futuro cercano los gases de efecto invernadero derritieron el hielo de los polos. Esto causó que muchas ciudades costeras del mundo quedaran inundadas. Ámsterdam, Venecia, Nueva York, perdidas para siempre. Millones de personas fueron desplazadas, el clima se volvió caótico, cientos de millones morían de hambre en países pobres, aunque en otros lados había prosperidad gracias a que los gobiernos habían implementado leyes para limitar los embarazos. Esa fue la razón por la que los robots, que no comían ni consumían recursos más allá de los de su manufactura, se volvieron un eslabón económico esencial. Aquí inicia nuestra historia. El profesor Hobby quería crear un ser artificial que pudiera amar. Después de inventar ciertos de modelos que se adaptaran y confundían con el ser humano, su siguiente ambición consistía en dar un paso más allá. No solo quería un robot que imitara la sensualidad, sino uno que experimentara lo mismo que sentía un niño por sus padres. Ante esto, una de sus colegas le preguntó sobre el carácter moral de esa situación. Si el robot pudiera amar incondicionalmente, ¿cuál era la obligación del humano? 20 meses después, Mónica y Henry visitaron a su hijo Martin en el hospital. El niño se encontraba criogenizado a la espera de un tratamiento, algo que parecía imposible debido a la tecnología de esa época. Esto hacía que la tristeza alejara a la pareja cada día más, algo que Henry quería evitar a toda costa. Lo que no imaginaban es que mientras esto pasaba, Hobby y los dirigentes de Cybertronics buscaban entre los empleados de su empresa. Fue así que dieron con Henry. Al parecer, él y su esposa eran los candidatos perfectos, sobre todo por lo ocurrido con su hijo. Al recibir la noticia, Henry no lo pensó dos veces, y sin más presentó a David con Mónica. Él a todas luces era un niño de verdad, aunque ella no aceptó en primera medida lo que su esposo pretendía. No podía cambiar a Martin por un robot. Pese a esto, terminó aceptándolo en su casa. Henry le explicó a su esposa el procedimiento para activar los sentimientos de David. Al hacerlo debía tener mucho cuidado, pues era algo irreversible. El amor se incrustaría tan profundo en la mente del niño que en caso de no quererlo más, debían devolverlo a Cybertronics para su destrucción. Aunque no parecía segura, Mónica firmó los papeles de consentimiento. Esa noche los adultos llevaron a David a la cama. Aquel chico mencionó que nunca dormía, aún así podía acostarse y no hacer ni pío. Esto por supuesto descolocó a Mónica, y con esto en mente comenzó a convivir con David. El problema era que tenerlo cerca le producía ansiedad. El niño la seguía por toda la casa viendo cada uno de sus movimientos, al punto que ella no tuvo más opción que encerrarlo en el armario, aunque David creyó que era un juego. Por eso le pareció normal abrir la puerta del baño mientras Mónica lo usaba. Claro que sí. Con el paso de los días, David intentó comprender el comportamiento de los humanos, la forma en que se alimentaban e incluso sus modales en la mesa. Pese a esto, la pareja no parecía feliz. De hecho, todo lo contrario, se sentían incómodos. Lo que no se esperaban es que David en ese momento comenzaría a reírse de manera muy falsa, lo que al final verdaderamente hizo reír a la pareja. Quizá David era algo bueno. Esa noche Mónica acostó a David, pero el recuerdo de su hijo era tan grande que a primera hora del día siguiente comenzó a activar al robot para que mostrara su amor. La mujer tomó el manual y pronunció una serie de palabras, lo que hizo que la actitud de David cambiara casi al instante. El amor del niño por Mónica era infinito, y ella podía sentirlo. Por otro lado, Henry no sentía lo mismo. Para él, David era solo un super juguete más. Noches después, antes de que la pareja saliera a cenar, David usó todo el perfume de Mónica para oler como ella. Cuando la mujer se enteró, se dirigió a hablar con él, pero el niño le hizo una pregunta extraña. Quería saber si algún día ella moriría. Mónica respondió que sí, pero para eso faltaba mucho tiempo. David no quería que su madre muriera, pues en ese caso estaría muy solo.
Mónica entendió aquello, por lo que se dirigió hasta un armario y le regaló al pequeño un oso Teddy. Este podía moverse y hablar, él sería su compañero, ambos debían cuidarse mutuamente. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Mónica recibió una llamada urgente de Henry, algo que cambiaría todo. Martin había despertado milagrosamente, así que poco después estuvo en casa. Para Martin, tener un nuevo compañero era algo interesante, no obstante lo trataba pésimo. Después de todo, para él era un simple superjuguete más. Por cierto, quería regalarle a Teddy. Para él era un tonto muñeco y ya no lo quería, obsequio que David aceptó con humildad. Dejando de lado esto, Martin quiso saber todo sobre él, por ejemplo qué podía hacer o cuándo era su cumpleaños. David no pudo contestar la mayoría de preguntas, aunque cuando le preguntó sobre su primer recuerdo, a la mente artificial del niño llegó un pájaro con grandes alas. Martin le pidió que lo dibujara, así descubrieron ambos que el recuerdo de David era un pavo real, o al menos eso pensaron. Como imaginarán, con el paso del tiempo Martin sintió celos de David, así que para burlarse de él le pidió a su madre que les leyera la historia de Pinocho. Sin saber las intenciones de su hijo, Mónica dedicó todo el día para contar el cuento. Fue así que al caer la noche David estaba fascinado con la idea de que a través de un hada azul, Pinocho pudiera convertirse en un niño de verdad. Por un tiempo todo en casa estuvo en orden, aunque cierto día mientras cenaban Henry comenzó a burlarse porque él sí podía comer, y aunque David nunca había experimentado algo así, sintió envidia, por lo que decidió hacerlo. David rápidamente lo detuvo, si lo hacía se descompondría, pero sin escucharlo comenzó a competir con Henry por quién comía más. Esto hizo que los circuitos de nuestro amigo se obstruyeran, generando problemas en su mecanismo. Al ver lo que ocurría de inmediato llamaron a los ingenieros, quienes rápidamente comenzaron a limpiar, aunque al ver lo que realmente era David, Mónica se aterró. Tras esto Martin ideó un nuevo plan para meter en problemas a nuestro amigo. Según él, si David le cortaba un mechón de pelo a Mónica, ella lo amaría para siempre. David respondió que no tenía permitido hacer esa clase de cosas, pero como Martin insistió en que su madre lo amaría muchísimo, terminó por acceder. Así el pequeño fue hasta el cuarto de la mujer mientras dormía y cortó el mechón con tijeras. El único problema fue que Mónica despertó aterrada. En cuanto al mechón, este cayó al piso, algo que solo notó Teddy. Al día siguiente, mientras preparaban la fiesta de Martin, Henry propuso algo. Debían devolver a David. No sabían de lo que era capaz. Después de todo, si podía amar, quizá podía odiar. Mónica, claro, se negó. Si lo devolvían, sabía bien lo que pasaría y no estaba dispuesta. Horas después, durante la fiesta, David intentó acercarse a Martin. Como imaginarán, este rápidamente lo alejó, caso contrario a sus amigos, quienes parecían fascinados al ver un mecha tan realista. Aquí uno de ellos quiso saber si David contaba con un sistema para evitar daños, es decir, un sistema que hacía sentir dolor a los robots para alejarse del peligro. Para ponerlo a prueba, el pequeño utilizó un cuchillo. Sin embargo, al sentir la punzada, David asustado abrazó a Martin, con tan mala suerte que ambos cayeron a la piscina. Después de un momento los adultos se lanzaron para sacar a Martin, aunque al estar tan asustado David no quería soltarlo, y como es evidente, esa fue la gota que derramó el vaso. La pareja devolvería a David. Mónica se acercó a nuestro amigo, sin embargo en eso notó algo. El pequeño había aprendido a escribir solo para darle cartas de amor, lo que casi la hace llorar. Así le dijo a David que irían a dar un paseo solo ellos dos. David preguntó si podía ir Teddy, a lo que la mujer aceptó. Así los tres se encaminaron rumbo a Cybertronics. Aunque al estar cada vez más cerca, Mónica se arrepintió. No quería que lo desmantelaran, por lo que sin más se adentró en el bosque. Ahí le explicó a nuestro robótico amigo que lo iba a dejar. ¿Solo?, preguntó David. Con Teddy, respondió ella. No, mami, por favor, comentó el pequeño. Perdón por descomponerme, perdón por cortarte el cabello. Siento haber lastimado a Marty. No me dejes. Con llanto la mujer le pidió parar, pero el chico incluso con lágrimas siguió. Por favor, si me vuelvo un niño de verdad como Pinocho, ¿puedo volver? La mujer le dijo que solo era un cuento, y con mucho dolor comenzó a correr. David por supuesto la alcanzó, así que ella le dio dinero, solo le pedía alejarse de las ferias de carne. El chico de nuevo se disculpó por no ser un niño de verdad, pero si lo dejaba quizá podría ser su niño. Ella solo respondió que sentía no haberle contado el mundo, y sin más subió en su auto y se marchó. En otra parte Joe, un robot digamos cariñoso, convencía a una cliente primeriza que tener pasión con él sería una experiencia única. Las mujeres reales siempre tenían miedo la primera vez que veían un mecha, sin embargo cuando él terminara su trabajo, ella no querría volver a ningún hombre de verdad. La mujer al final accedió, y una vez terminado su trabajo Joe se dirigió al encuentro con otra mujer. Al verlo el encargado del hotel le aconsejó mantener su placa de identificación a la vista. A fin de cuentas, la feria de carne se acercaba. Una vez entró a la habitación, Joe se dio cuenta que algo malo ocurría con la mujer. Así es, había fallecido. En ese momento apareció el esposo admitiendo su crimen, y es que no soportaba la idea de que su mujer lo engañara con un robot. Pese a esto, Joe entendió que toda la culpa recaería sobre él, por lo que sin más salió apresurado y se quitó su placa de identificación.
Regresando al bosque, David tomó la decisión de buscar al Hada Azul. Ella debía convertirlo en un niño de verdad. Con esto en mente se encontró con un vehículo de desechos, el cual tiró cientos de partes de robots. Aquello trajo un gran grupo de mechas que se ocultaban en el bosque, así todos comenzaron a buscar refacciones. Al lugar también llegó Joe huyendo de las autoridades. Sin embargo, en ese momento todos notaron algo raro: la luna se movía, y es que este era un enorme globo dirigido por Lord Johnson, el dueño de la feria de carne. Así es, todo eso de las piezas era una gran trampa para atraer robots y luego capturarlos. Desde el cielo los encargados de la feria vieron a Joe, y aunque en un principio creyeron que era humano, al final descubrieron su verdadera naturaleza. David por su parte intentó huir, y aunque se escondió junto a otros robots, al final también fue capturado. Lentamente todos fueron llevados hasta las jaulas de la feria de carne. En el camino, Teddy soltó la mano de nuestro amigo artificial y cayó en el bosque. Sin embargo, en cuanto pudo, se levantó y comenzó a correr hasta la feria. Verán, la feria de carne era un gran parque de diversiones donde las personas iban a ver cómo los robots antiguos eran despedazados. Aquí uno de los encargados del lugar encontró a Teddy y sin más lo llevó a objetos perdidos. Mientras esto pasaba, los mechas capturados veían cómo sus amigos robots eran triturados, quemados, derretidos, todo en pro de mantener el balance entre humanos y robots, ya que sí, todo era a raíz del miedo de que los robots superaran en número a los humanos. Dejando esto de lado, Teddy salió de objetos perdidos y corrió hasta las jaulas. Sin embargo, antes de llegar, una niña lo tomó en sus manos. Así se dio cuenta que David estaba encerrado con los otros mechas. De inmediato la niña le dijo a su padre, y este al manejar la seguridad del lugar fue a revisar. Mientras tanto, los robots se preparaban para su trágico final. Algunos de ellos desconectaban sus sensores de dolor, otros filosofaban sobre lo que ocurría, aunque justo en eso llegó el padre de la chica, verificando que David no era humano. Aún así, su diseño era tan perfecto que pidió a Lord Johnson no deshacerse de él. Era un robot único, por tanto no debía destruirlo. Lord Johnson no prestó siquiera un poco de atención, en cambio decidió destruir a David de inmediato. Mientras tanto, los compañeros de nuestro amigo iban siendo desmantelados frente a su mirada. Asustado por lo que iba a pasar, David tomó la mano de Joe, quien todo ese tiempo estuvo en la jaula con él y no lo soltó. De esa manera ambos se dirigieron hasta la arena donde Lord Johnson habló ante el público. Para él, David solo significaba que los robots estaban reemplazando a la humanidad, por tanto era necesario destruirlo. Al oírlo, David comenzó a suplicar, tenía mucho miedo, le pedía que no lo destruyeran, él no era Pinocho. En ese momento una de las mujeres del público gritó, los robots no suplicaban por su vida, David debía ser un niño. Lord Johnson aseguró que todo era una imitación de las emociones humanas, por eso pedía que quien estuviera libre de partes sintéticas arrojara la primera piedra. Así el primer hombre la lanzó, aunque no sobre David, sino sobre Johnson. Al instante más personas se unieron, no destruirían un niño de verdad, y sin más comenzaron a destruir la feria. Aprovechando la situación, David y yo comenzaron a huir, aunque algo ocurría lejos de ahí. En las oficinas de Cybertronics justo se enteraban de lo sucedido en la feria. Regresando al bosque, David contó a Joe su plan de encontrar al Hada Azul. Joe, al oír que era mujer, comentó que él sabía todo sobre mujeres. En Ciudad Rogue había bastantes. Ahí le preguntarían al Dr. Sabelotodo. A fin de cuentas, él lo sabía todo. Con esto en mente, la pareja de robots se dirigió al lugar. Debido a que el camino era bastante largo, Joe charló con un grupo de jóvenes con vehículo. Y aunque no estaban seguros, Joe les dijo que si los llevaban les daría el holograma de una mujer. El holograma podía hacer muchas cosas. Fue así que los sujetos aceptaron. Una vez en Ciudad Rogue, David se fijó en una capilla dedicada a la Señora del Inmaculado Corazón. Pensó que era el Hada Azul, sin embargo Joe le explicó que no lo era solo un santo. Lo que pasaba es que los humanos buscaban a su creador, esto a través del acto de rezar. Tras esto los chicos se dirigieron con el Dr. Sabelotodo, un local dedicado al conocimiento. Al entrar, un holograma en forma de científico está dispuesto a responder a todas sus preguntas, aunque claro, a un módico precio. Como imaginarán, nuestro amigo artificial entregó todo el dinero que llevaba encima, $10, el resto se había perdido durante su vida en el bosque. Como sea, el saldo le alcanzó para 7 preguntas, por tanto debía elegir entre varias categorías. El chico preguntó a Joe si debían elegir la categoría de hechos definitivos. Sin embargo, el Dr. Sabelotodo tomó eso como la primera pregunta, así que Joe dijo que debían tener cuidado. El doctor trataría de sacarles todo el dinero. Con cuidado, David comenzó a preguntar sobre el Hada Azul, pero el doctor le contestó sobre lugares con ese nombre. Nuestro amigo siguió con las preguntas, y aunque cambió de categoría a cuentos de hada, no daba con la respuesta. Estaban a punto de acabarse las preguntas, sin embargo tuvo una idea, mezclar dos categorías, cuentos de hadas y hechos definitivos. Fue así que obtuvo la respuesta que quería, una cita del libro del Dr. Hobby, el cual mencionaba el fin del mundo donde lloraban los leones. La búsqueda era peligrosa, pero el poder para convertir lo mecánico en orgánico lo valía por completo. Yo supo de inmediato dónde quedaba ese lugar, aunque los robots que habían intentado visitarlo jamás volvieron. La ciudad del fin del mundo era Manhattan. La idea de ir hasta ese lugar aterró a Joe, quien de inmediato detuvo a David. Tal vez el Hada Azul no era real,
O quizá era un parásito informático. Además, los humanos odiaban a los robots, eran capaces de cualquier cosa. David no aceptó eso, su madre no lo odiaba, simplemente debía convertirse en un niño de verdad como Martin, así podría volver a casa. Joe respondió que eso no era verdad. Para él, Mónica solo amaba lo que David ofrecía, de la misma manera que las clientas de él amaban lo que les hacía. Ella no te quiere a ti, David, ella no puede quererte, no eres de carne ni hueso. No eres un perro, ni un gato, ni un canario. Fuiste diseñado y construido específicamente como todos nosotros. Y estás solo ahora porque se cansaron de ti o te reemplazaron con el modelo más joven. O no les gustó algo que dijiste o rompiste. Los hicieron muy listos, muy rápidos y muy abundantes. Estamos sufriendo por sus errores. Porque cuando llegue el fin, lo único que quedará seremos nosotros. Por eso nos odian. Tras esto Joe le ofreció quedarse con él. Pero David no creyó ninguna de sus palabras y prefirió despedirse. Lo que no se esperaban es que fuera la policía atraparía a Joe por el incidente del hotel. Nuestro amigo quedó solo, pero eso no lo detuvo, pues al ver un anfibicóptero de la policía lo tomó sin dudar. Al no saber utilizarlo causó un desastre, lo que permitió que Joe escapara. Fue así que el amante artificial subió con David y ambos partieron rumbo a Manhattan. Una vez en el lugar, David notó que la ciudad estaba inundada, donde solo algunos edificios sobresalían del mar. Evidentemente esto le preocupó, sin embargo pronto notó lo que buscaba, unas estatuas gigantes de leones lanzando cascadas de sus ojos. Emocionados los robots entraron en el edificio, fue aquí donde encontraron una frase en una puerta: ven, oh niño humano, ven a las aguas y lo inexplorado, con un nada mano a mano, pues en la tierra hay más llanto con el que jamás hayas soñado. Esto alegró a David, lo que no imaginaba es que al abrir la puerta se encontraría algo que lo aterraría, un niño igual a él que también se presentaba como David. Como imaginará, nuestro amigo quedó sorprendido. Después de todo, pensaba que era único en el mundo. Esto lo hizo tener un gran odio hacia el robot, y sin más tomó una lámpara y acabó con él. Al ver el estado de locura de su amigo, Joe decidió huir al anfibicóptero. Mientras tanto, el profesor Hobby se encontró con David. El hombre aquí confesó que había seguido sus pasos. Además, a través de Mónica supo de su misión con el Hada Azul, aunque realmente no sabía qué quería conseguir con el Hada. David le contó su objetivo. Él quería ser un niño de verdad. Hobby explicó que él ya era un niño de verdad, o al menos tan real como pudo construirlo. Eso lo convertía a él en su Hada Azul. Al oírlo, David no quiso aceptar la verdad. Estaba convencido de las palabras del doctor Sabelotodo. Sin embargo, el profesor le confesó que había sido él quien había puesto la información en el doctor. Sabía que de esa manera él llegaría hasta ahí. Tras esto, el hombre confesó a David que él era único, ya que antes de él los robots no soñaban ni deseaban, solo cumplían su programación. Sin embargo, él había encontrado un cuento de hadas, y guiado por el amor e impulsado por el deseo, había emprendido un viaje para ser al hada real. Eso demostraba lo especial que era, pues desear cosas que no existían era un defecto que solo los humanos poseían. Tras esto, una verdad golpeó a David como un mazo. Él creía que era único, pero el profesor le confesó que estaba diseñado a imagen y semejanza de su hijo David fallecido. Él era el primer robot de muchos que se harían. El cerebro del pequeño robot no pudo procesar esa información, por lo que el profesor solo lo dejó, mientras buscaría al resto de ingenieros. Quería que los conociera. Desolado por la verdad, David decidió vagar por el laboratorio. Lo que no imaginaba es que ahí estarían decenas y decenas de otros David terminados. Esto hizo que cayera en una profunda depresión, tanto que decidió lanzarse al mar. Aquello fue visto por Joe desde el anfibicóptero, aunque bajo el agua nuestro amigo comenzó a ser transportado por los peces, hasta que finalmente vio algo que lo hizo sonreír, por lo menos hasta que Joe lo sacó del agua. Al estar fuera, David confesó que la había visto, el hada azul, debían volver. Joe estuvo de acuerdo, aunque justo en eso la policía comenzó a jalarlo con un gran imán. Fue por esta razón que le pidió una cosa: cuando fuera un niño de verdad debía contar de él a las señoritas. Fue así que puso en marcha el anfibicóptero y sin más se despidió de su amigo. De inmediato el anfibicóptero se sumergió en el mar, por lo que sin dudar David asistió al lugar, un antiguo parque de diversiones. Lo que no notó nuestro amigo es que al entrar dañaría una estructura. Dejando de lado esto, el parque tenía un área dedicada a Pinocho, y como imaginarán, dentro se encontraba lo que buscaba: una estatua del hada azul, a la cual solo le pidió una cosa desde lo más profundo de su corazón: ser un niño de verdad. En ese momento una estructura cayó sobre el vehículo, fue así que David y Teddy quedaron atrapados. Sin embargo, a nuestro amigo poco le importó, comenzando a pedir su deseo una y otra vez. David rezó al hada azul día tras día, mes tras mes, año tras año y siglo tras siglo. Rezó hasta que todas las anémonas del mar murieron. Rezó hasta que el mar se congeló. Lo hizo hasta que dejó de moverse. Y un día, 2000 años después, cuando todo en la Tierra estaba extinto, nuestro amigo finalmente fue encontrado por la única especie que habitaba el planeta. Unos robots sumamente avanzados con apariencia alienígena. Al mirarlo, los robots supieron exactamente lo que se trataba.
David era de los primeros robots, aquellos que se habían convivido con humanos, por tanto era sumamente especial. Por su parte, una vez activado, David se levantó con el hada azul, aunque al tocarla terminó desmoronándose. Tras esto los robots vieron los recuerdos de nuestro amigo, así que para mantenerlo tranquilo crearon una réplica de su hogar y le hablaron a través del hada azul. Al verla, David sin dudar le pidió su deseo, quería ser un niño de verdad. El hada contestó que no podía cumplir eso, así que el chico pidió ver a su mamá. El hada respondió que como era sumamente especial querían hacerlo feliz. Habían leído su mente, pero nuevamente no podían hacer eso. Ella había fallecido 2000 años atrás, y si bien podían traer gente a la vida, no podían sin una muestra de ADN. Justo en ese momento intervino Teddy, él aún guardaba el mechón de cabello, así que el deseo del pequeño se hizo realidad. Poco después un robot se acercó a David, debía contarle algo sobre las personas que volvían a la vida. Si bien las personas regresaban a la vida, era solo por un día, como si el universo no permitiera que una vida se usara 2 veces. De esa manera, si David quería ver a su madre, debía entender que cuando ella fuera a dormir, jamás despertaría. El pequeño aceptó este término, quizá Mónica sería distinta, y con esa esperanza fue al encuentro con ella. Mónica despertó tras un largo sueño confundida por lo ocurrido, aunque David solo se dedicó a atenderla, a jugar con ella, en general, pasar el mejor día de sus vidas. A través de pinturas le contó su travesía, incluso celebró su cumpleaños, algo que nunca tuvo oportunidad de hacer. Como imaginarán, al caer la noche Mónica no podía mantenerse despierta por mucho más, fue así que David cerró las cortinas y se hizo al lado de ella. Al estar aquí la mujer agradeció por el gran día que habían pasado, además dijo algo que David había estado esperando durante toda su vida, lo amaba, siempre lo había amado. Esto hizo soltar una lágrima al pequeño, y tras esto su madre cerró los ojos. Él también lo hizo feliz por haber cumplido su deseo, así que se dirigió por primera vez y para siempre a ese lugar donde nacen los sueños. Si quieres ver otra historia con David, te recomiendo Cadena de Favores, El Sexto Sentido, Forrest Gump y otra inteligencia artificial, Her. Muchas gracias a todos por ver, y gracias especiales a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando este tipo de videos. Eso es todo. Bower fuera. Nos vemos en la próxima.